La protección energética. Vas a escuchar también en vídeos de otros mediums, otros canalizadores que te dicen que no hace falta la protección, que de qué vamos a protegernos, que nadie nos va a hacer daño, que no hace falta hablar de protección. Bien, desde mi propia experiencia te voy a ser muy honesta, al igual que en toda la mentoría, y te voy a decir que las personas que dicen que no hace falta protección lo hacen por dos motivos. El primer motivo, que es el más bonito, es el motivo de que hay mediums y canalizadores que no quieren hablar de protección porque no quieren asustar a las personas, porque a las personas ya les cuesta en verdad muchas veces quitar ese miedo que se nos ha metido en la cabeza a propósito a través de las películas convencionales, de las cosas disparatadas que salen en las películas, y mucha gente tiene miedo. Entonces, si hablamos de que no hay que protegernos, que nadie nos hace daño, que todo es absolutamente amor, las personas necesitan eso, las personas necesitamos, y me incluyo eso. Con lo cual hay mediums que solo se dedican a hablar de todo el lado desde el amor y no se habla de la protección. Y lo entiendo, pero sí que es verdad que yo pienso que no estás ayudando del todo a esas personas, porque a medida, mejor dicho, que tú vayas avanzando, e incluso sin hacer formaciones o sin meditar, si tú eres una persona que ya percibe de por sí cuando sale tanto a espíritus como a otras entidades, si tú no te proteges vas a estar siempre consumida. ¿Y consumida qué es? Agotada, no aguantas en sitios fuera, tienes que estar en casa porque no puedes con las energías de fuera. Y ya no hablo de las energías de fuera, sino también de lo que absorbes también las personas que son muy empáticas de otras personas. Porque también hablamos de esto, es que cuando hablamos de protección no hablamos de que alguien va a venir y te va a atacar, no, hablamos de que tú puedas proteger tu energía, que nadie venga a invadir tu energía, que tú, aunque seas una persona empática, aún así puedas ayudar a esa persona a aliviar parte de su dolor, pero sin llevarte tú como una carga, como un peso. Estas personas que tú vas a tomar un café con ellas y son todo negatividad y tú te consumes y empiezas a ser más negativa, eso no es solamente mental, eso es la energía de esa persona se está contagiando con la tuya. Con lo cual no estoy a favor de no hablar de la protección, pero entiendo esta parte. Y la segunda opción son canalizadores y mediums que realmente están canalizando y que trabajan con entidades desde la sombra. Que vuelvo a repetir, no hay ni buenos ni malos, las entidades de la sombra tienen una función y las entidades desde la sombra. Cuando yo hablo de la sombra, hablo de todo lo que nace de esa conciencia primera del olvido del amor, de la falta de empatía, porque vuelvo a decir, hay dos conciencias primeras en el universo, que es el absoluto amor y la absoluta falta de amor y la empatía. Bien, entonces hay estas dos, luego nace el arquetipo de Dios, que es quien las equilibra, quien las sostiene, y por eso hay ambas por todo el universo y todos somos ambas, todos tenemos luz y todos tenemos sombra y todos tenemos que trabajar nuestra luz y trabajar nuestra sombra para conocernos mucho mejor, para equilibrar, con lo cual no hay buenos ni malos, pero si un canalizador o un medium está canalizando o trabajando para entidades desde la sombra, estas entidades sobre todo lo que quieren es retrasar el proceso del despertar masivo, como estas entidades que nos absorben y nos borran el registro en la cuarta dimensión cuando fallecemos. Pues lo mismo, lo único que hacen es intentar, básicamente, porque es su trabajo, lo vuelvo a decir, no son buenos ni malos, es su trabajo el frenar el despertar de conciencia. Entonces, hay canalizadores y mediums que si están canalizando entidades desde la sombra, estas entidades lo que hacen también es manipular, porque sus dones, ¿cuáles van a ser los dones de una persona desde la sombra o de
una entidad de la sombra. Obviamente la manipulación es uno de los mayores dones. Por lo tanto, van a manipular a la propia persona, al propio canalizador y medium, para que no hable de protección. Porque si yo no hablo de protección, estas entidades que trabajan desde la sombra también pueden intentar acceder más a nuestro campo áurico, que eso es todo lo que veremos también. Pero voy a decirlo muy claro, no son ataques energéticos, que muchas veces habla la gente de ataque energético y ahí es cuando la gente se asusta y nos tenemos que proteger. No, vamos a explicarlo bien. Básicamente, como he explicado antes, proteger significa protegernos a nosotros mismos, proteger nuestra energía para que la energía básicamente esté equilibrada. La energía esté equilibrada, como el ejemplo que he puesto antes de tú poder estar en un sitio tranquilamente y que si viene gente negativa y que solamente habla de cosas, qué mal me ha ido esto, uy, qué mal aquello, qué mal la vida, qué mal tal, qué mal pascual, tú no te contagies. Esto es una manera de proteger, no te estoy hablando de que vayan a hacerte ataques energéticos ni cosas así. Entonces, estos son los dos tipos. Estas dos son las dos razones, las dos razones por las cuales mediums y canalizadores dicen que no hace falta protegerse, que para qué vamos a hablar de protección y tal, y es por estos dos motivos. Con lo cual, en esta mentoría sí vamos a hablar de protección y básicamente porque la mayoría de personas que acuden a mí son personas que ya perciben mucho, personas que me dicen necesito ayuda porque me consumo, estoy en el trabajo y percibo a los espíritus y me siento muy agotada, me voy a un sitio y me consume la negatividad de la gente, estoy en sitios y ya no puedo ir a centros comerciales, gente que me ha escrito en plan ya no puedo ir a centros comerciales, yo no puedo estar ya en sitios donde hay mucha gente porque la energía me hace sentir muy mal, absorbo muchísima energía de la gente. Bien, por eso hablamos de, pero por eso hablamos de protección. Cuando yo hablo de vamos a hacernos protección, estoy hablando de esto, de saber resguardar, mejor dicho, nuestra propia energía para nosotros estar equilibrados, que es algo que cuesta mucho y sobre todo en la vida diaria, porque obviamente en la vida diaria tú vas al trabajo y tú puedes ir súper radiante, contenta, con tu energía a tope y de repente una negatividad en el trabajo y ya te contagias y ya todo se ha ido para abajo. Pues hablamos de esto más que nada. Así que obviamente también vamos a hablar de las entidades que trabajan para la sombra, que lo que hacen es aprovechar si no hemos hecho nuestra protección, porque también van a intentar invadir parte de nuestra energía. Pero no son ataques ni... Vale, la cuestión. Protección. Vas a ver que en mis meditaciones, las que estás haciendo, yo siempre os hago una protección al principio, al final. O la hago al principio y al final, o siempre obligatoriamente hago la protección al final antes de que tú vuelvas aquí. Y suelo poner la pirámide dorada, que ya vas a ver el ejercicio precisamente de la pirámide dorada, ya lo habrás visto si estás viendo este vídeo, para poder protegerte y saber sobre la protección, porque así ya tú has creado tu propia pirámide dorada y es tu lugar de protección. ¿Y por qué hacemos el lugar de protección? Porque nosotros necesitamos proteger nuestra energía y utilizo la pirámide porque no es casualidad toda la historia que hay realmente de por qué se construyeron las pirámides en Egipto y lo que realmente simboliza el triángulo. Y el dorado, la frecuencia elevada del color dorado, que ya hemos dicho que cada color tiene una frecuencia, y el color dorado es la frecuencia, de la divinidad. Es una frecuencia muy alta, por lo tanto, cuando nosotros nos metemos dentro de un triángulo dorado, por eso visualizamos una pirámide dorada, ya estamos elevando nuestra vibración para nosotros, para nuestro espíritu, para nuestra alma, y así estamos protegiéndonos. Y ahora voy a enseñaros más tipos de protección y realmente qué es lo que protegemos, aparte de nuestra energía.